Muy bien, jóvenes, hoy vamos a hablar acerca del movimiento rectilíneo uniformemente variado, que es un movimiento diferente al que hemos estado viendo. Pero como ustedes ya se familiarizaron un poco sobre las fórmulas que hemos hablado sobre rapidez y movimiento uniforme, entonces hoy vamos a encontrar la facilidad de cómo nosotros vamos a calcular el movimiento rectilíneo uniformemente variado cuando su movimiento, su aceleración y su tiempo son, no son constantes, sino van cambiando y van variando dependiendo de las circunstancias, de su aceleración, de su rapidez y la velocidad en la cual nosotros nos querramos trasladar. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo sencillo, práctico, para que me logren captar la idea de lo que les quiero enseñar el día de hoy. Por ejemplo, aquí tenemos este vehículo, el primer vehículo, ¿verdad? Que se mueve 5 metros en un segundo. Observen ustedes bien esto, por favor. 5 metros en un segundo. Después se mueve 10 metros en el segundo o en un segundo adicional. Y se mueve 15 metros después en el tercer segundo adicional. Si ustedes se dan cuenta, las distancias son diferentes. En el primer segundo se mueve 5 metros. En el segundo, 10 metros. Y en el tercer segundo se movió 15 metros. Eso significa que el total de distancia que él recorrió fueron 30 metros en 3 segundos. Eso sería su movimiento uniformemente variado. Pero veamos este otro objeto. En el caso B, donde el objeto dice que se movió 12 metros en un segundo. Después se movió 8 metros en un segundo. Y después se movió 4 metros en un segundo. Hasta desplazarse y detenerse. Si ustedes se dan cuenta, aquí vemos la variación de 5 metros, 10 metros, 15 metros, de ahí baja a 12, de ahí baja a 8, de ahí baja a 4, en un lapso de 6 segundos. Entonces la variación acá fue tanto en su distancia, aunque el cálculo del tiempo lo estamos haciendo en segundos. En segundos no hubo variación, ¿verdad? Pero en distancia sí hubo variación en ese objeto. Bueno, en este caso, en el ejemplo 57, la figura número 57 de nuestro libro, vemos aquí que el móvil no recorrió el mismo espacio en cada segundo, por lo que el movimiento es variado. Sin embargo, hay cierta uniformidad. El móvil aumentó en cada segundo 5 metros de velocidad. Por ejemplo, en el primer segundo, 5 metros. En el segundo, 10 metros. En el tercer segundo, 15 metros. Él aumentó, si ustedes se dan cuenta, en cada segundo aumentó una distancia recorrida. Pero no así también cuando comenzó a disminuir. Fue disminuyendo de 12 a 8 y a 4. O sea, comenzó su velocidad a disminuir 4 metros por cada segundo. Aquí tenemos entonces una variación de distancia, aunque como vuelvo a repetirles, el segundo no hubo variación, en el tiempo no hubo variación, pero sí hubo variación en la distancia. Aquí vemos un objeto que comenzó a acelerar, 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 después comenzó a reducir su velocidad hasta detenerse. A eso es a lo que nosotros le vamos a llamar movimiento rectilíneo uniformemente variado. Movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde puede variar tanto su tiempo, como puede variar su distancia, como puede variar su velocidad y como puede variar su aceleración. Veamos la siguiente fórmula. Aceleración es igual al cambio, que es un triangulito, ¿verdad? Cambio de velocidad dividido cambio de tiempo. Esto va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido el tiempo final menos el tiempo inicial. Esto le vamos a llamar aceleración.
que sería la variación de velocidad en un tiempo estimado del objeto o de los objetos. Regresando a nuestra figura, que quiero que de alguna manera quede bien claro, es que aquí tenemos una variación de 5 metros, después tenemos una variación de 10 metros, después tenemos una variación de 15 metros. No así en los tiempos, aunque sabemos que aquí se tardaron 3 segundos en moverse este vehículo. Después hubo una variación de 12 metros, una variación de 8 metros y una variación de 4 metros. Comenzó a reducirse. Comenzó a reducirse tanto la velocidad y también comenzó a reducirse la distancia. En un tiempo, el tiempo no se redujo porque ustedes saben que el tiempo es constante. Bueno, en este caso tendríamos entonces que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración multiplicado el tiempo. Aquí tienen la simbología, velocidad final, simbología de velocidad inicial, simbología de aceleración y simbología de tiempo. Ahora lo que necesito que ustedes investiguen qué es la velocidad final, investiguen qué es la velocidad final, investiguen qué es la velocidad inicial, investiguen qué es aceleración, investiguen qué es tiempo. Lo van a investigar en su texto paralelo y lo van a enviar ustedes en su asignación correspondiente a esta semana también. En el siguiente ejemplo vamos a encontrar cuál es la velocidad final. Nos están pidiendo la velocidad final de un móvil que lleva una velocidad de 60 kilómetros por hora. Una velocidad final de 60 kilómetros por hora con una aceleración de 9.8 metros por segundo al cuadrado y un tiempo de 5 segundos. Entonces aquí tenemos los valores indicados, los valores que nos están indicando. La velocidad final no la conocemos, la tenemos que averiguar. La velocidad inicial va a ser igual 60 kilómetros por hora. La aceleración va a ser igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y vamos a tener el tiempo de 5 segundos. Si ustedes se dan cuenta acá, la aceleración está dada en metros por segundo al cuadrado, mientras que la velocidad de este móvil está dado en kilómetros hora. Es diferente, kilómetros hora es diferente a metros por segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué significa acá? Tenemos que convertir los kilómetros hora a metros por segundo. Los tenemos que convertir primero para poder hacer el cálculo de la velocidad final, de mi velocidad final. Entonces lo voy a hacer de esta manera. En este caso entonces tendríamos 60 kilómetros por hora. Lo voy a multiplicar por 1000 metros que tiene 1 kilómetro. Y lo voy a multiplicar por una hora que tiene 3600 segundos. Si ustedes se dan cuenta, kilómetros está arriba, lo pongo abajo. Y como horas está abajo, horas lo pongo arriba. Y me va a dar como resultado el siguiente valor. 60 por 1000 dividido 3600. Me va a dar como resultado final. Les decía, 60 lo multiplico por 1000 y lo divido dentro de 3600. Me va a dar arriba 60.000 dividido 3600. Para que al final mi respuesta va a ser igual a 16.67 metros por
segundo. Ese valor que yo obtuve acá es el que me necesito. Metros por segundo, porque tenía al inicio kilómetros por hora. Y ese dato va a irse a ubicar en esta posición, acá. Acá lo vamos a ubicar. En esta posición lo vamos a ubicar 16.67 metros por segundo. Ahora ya tengo que los kilómetros por hora equivalen a 16.67 metros por segundo. Y como aquí tengo metros por segundo, ya lo puedo operar. Ahora sí ya lo puedo operar. Y lo vamos a hacer de esta manera, ¿verdad? Para encontrar el respectivo valor. Lo vamos a hacer de esta manera. Observen por favor acá. Entonces vamos a decir que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración multiplicado el tiempo. Velocidad final es igual a velocidad inicial más la multiplicación entre la aceleración por el tiempo. La A y la T se están multiplicando. Recuérdense de esto, por favor. Vamos a tener entonces que la velocidad final es igual a la velocidad de 16.67 metros por segundo más la aceleración, que es 9.8 metros por segundo al cuadrado, multiplicado el tiempo, que es de 5 segundos. Así lo tenemos. En este caso entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Primero vamos a multiplicar 5 por 9.8. Y lo que tenga de este valor acá, lo voy a sumar con 16.67 metros por segundo. Entonces me quedaría la velocidad final de la siguiente manera. Bueno, los valores entonces me quedarían de esta manera. En conclusión, 5 multiplicado 9.8 me va a dar 49 metros por segundo. Más, recuérdense que aquí hay que sumar, más 16.67. La velocidad final me va a dar como resultado 65.67 metros por segundo. Aquí lo tenemos. Miren, jóvenes, la velocidad final, que es la velocidad que yo estoy intentando averiguar. Esta sería mi respuesta. Respuesta de velocidad final. Mi respuesta de velocidad final. Aquí lo tienen. Miren. ¿De dónde obtuvimos todos esos valores? De esta fórmula. De esta sencilla fórmula. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración multiplicado el tiempo. Bueno, con esto creo que concluimos, ¿verdad? Nuestra explicación. Si por alguna razón no comprendieron algo, les recomiendo que le pongan pausa al video, vuelvan a verlo, pónganle pausa al video y vuélvanlo a ver, para que ustedes puedan encontrar la explicación un poco más clara. Traté la manera de hacerlo lo más claro posible para que ustedes pues no se les dificulte. Si ustedes lo hacen paso a paso, como yo se los he explicado, no van a tener ninguna dificultad. Yo se los puedo asegurar. Muchas gracias, jóvenes. Y con esto concluimos. Espero en el Señor. Recuérdense que estamos de aniversario y somos de la familia Mayatical.